Corriente en chorro, jet stream, está mal escrito aquí, jet stream, origen y localización, estelas de condensación, turbulencia en aire claro. Y el concepto de cortante de viento. Como dijimos, la tropopausa está caracterizada por la línea en donde deja de descender la temperatura con la altura y empieza una isoterma. Y posterior a la tropopausa empieza la tropósfera, la estratosfera, y por debajo de ella la troposfera. Es dentro de la troposfera donde, por estos principios de circulación del aire que dijimos, se forman desde el Ecuador hacia los respectivos polos, en este caso está representado solamente el norte, distintas células llamadas la de Hadley, la pegada al Ecuador, la Ferrel en la región subtropical y la célula polar. La importancia de definir esas células es que están caracterizadas por el tipo de circulación del aire, por subsidencia o convección, respectivamente, y por la particularidad de que por factores múltiples se suele producir a raíz de esta conformación de las células, se puede producir una ruptura, una falla en la tropopausa entre cada una de las células, entre la subtropical, la ecuatorial y la polar. Y eso ocurre de una manera tal que generalmente es en esa localización donde se termina ubicando una corriente en chorro. Una corriente en chorro subtropical y una polar. Es la conformación típica, estándar, de lo que sería la circulación general vista en un corte en perfil desde el Ecuador a medida que aumenta la latitud hacia los polos. Exactamente en forma simétrica ocurre hacia el hemisferio sur. Entonces, como vemos, la tropopausa es el lugar en donde por ruptura de la misma se suele producir la corriente en chorro. En general, entre los 30 y los 60 grados de latitud respectivamente. La estructura típica de una corriente en chorro, como vimos, si a la izquierda está el polo y a la derecha está el ecuador, vamos a tener la tropopausa tropical o subtropical, y donde se produce la ruptura, porque acá sería la célula de Ferrel y acá la célula polar, ahí es donde se rompe la tropopausa y se genera la corriente en chorro, que normalmente es más comprimida, sus círculos concéntricos representan la velocidad, o sea, isotacas, la velocidad del viento, líneas que unen igual intensidad de viento. Y están más comprimidas, más juntas esas líneas hacia el polo, con lo cual ya vamos a ver que es en esta sección, donde mayor turbulencia vamos a tener si la atravesamos así transversalmente. Si vamos con un rumbo general más norte-sur, es en este sector donde vamos a tener muchísima turbulencia debido a la cortante de viento de distintas intensidades de viento en muy poca distancia respecto a esta otra que tiene las mismas diferencias de velocidad de viento, pero en distancias enormemente mayores. Esto quiere decir entonces que aunque estemos fuera de nube, ese gradiente de isotacas es la mejor, la óptima condición para la formación, la existencia de turbulencia en aire claro, o abreviado CAT por Clear Air Turbulence. La corriente en chorro
respecto a sus dimensiones típicas, suele tener hasta más de 3.000 millas de longitud, 7.000 pies de sección transversal y en la sección vertical, digamos, altura, en esa elipse que describe su forma, y hasta 400 millas de sección horizontal de ese núcleo. O sea que si volvemos a la imagen anterior, estos serían los 7.000 pies y estas las 400 millas. Por eso que cuando el gradiente es así horizontal es muy fuerte. Y un corte transversal es aquel en que nos demostraría que la velocidad de la corriente en chorro es mayor en la zona del núcleo y disminuye gradualmente hacia la periferia. La mayor turbulencia se encuentra al atravesar la corriente en chorro transversalmente, por atravesar capas en que la velocidad del aire varía mucho en poca distancia. Lo mismo ocurre con los gradientes de temperatura. Las estelas de condensación pueden ser por efecto de gases de escape, relacionado con que el aire exterior tiene una determinada humedad, que en general tendría que ser alrededor de no menos del 50%, y obviamente frío respecto a la temperatura de los gases de escape. Por lo tanto, cuando los gases de escape que liberan, por cada libra de combustible que se consume, el motor produce una libra de agua. Entonces los gases de escape salen húmedos y extremadamente calientes. Al encontrarse con aire frío, se forma una nube en forma de la estela de condensación que todos conocemos y hemos visto y vamos a producir cuando volemos en estas condiciones. Hay otro tipo de estela de condensación que se produce aerodinámicamente cuando el aire exterior está saturado, porque cuando la diferencia de presiones en un ala, especialmente, vean que especialmente se produce en los flaps y en los bordes de ataque de los flaps, y es porque donde hay alta sustentación hay alta diferencia de presión en las capas de aire que rodean el ala. La alta diferencia de presión produce diferencias de temperatura que cuando en los bordes de fuga las presiones ejercidas sobre el ala se expanden, como todo aire por un proceso adiabático, cuando se expande se enfría. Y al enfriarse rápidamente el aire en un entorno muy húmedo, inmediatamente se condensa bajo distintos tipos de formas en que pueda ser visible. La turbulencia en aire claro típicamente está formada cuando masas de aire contiguas adquieren distinta velocidad. Ni hablar si por alguna razón asumen sentidos de circulación contraria, pero con que tengan una diferencia significativa de velocidad, una masa de aire rápida y una masa de aire relativamente lenta respecto a la otra, genera una cortante de viento que produce turbulencia, en muchas ocasiones, turbulencia muy severa. Cualquier movimiento de aire que tenga sentido contrario entre sus capas, lo mismo genera una turbulencia que se percibe, aunque sea fuera de nubes, como turbulencia en aire claro. Con frecuencia, las zonas de turbulencia en aire claro se localizan a lo largo y a través de las corrientes en chorro, en las áreas de mayor gradiente de temperatura
y, como dijimos, en la mayor gradiente de isotacas, de velocidad de viento. También en las inmediaciones de una abrupta disminución de los valores de presión en torno a un centro de baja presión en superficie. Cuando hay un centro de baja en superficie muy pronunciado, muy abrupto, en altura, en las inmediaciones de una corriente en chorro, vamos a tener turbulencia, como mínimo, turbulencia en aire claro moderada. Muchísimas gracias.